El 9 de julio celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, la patrona y reina de Colombia y de todos los que habitamos en esta hermosa nación. Les quiero dar la bienvenida a este espacio formativo en donde vamos a poder ahondar en algunas representaciones iconográficas de la Virgen de Chiquinquirá de los siglos XVI, XVII y XVIII. Pero antes vamos a empezar con un contexto histórico de lo que es la renovación del cuadro de la Virgen. Y vamos a remitirnos al año de 1555, cuando llega a estas tierras neogranadinas el encomendero Antonio de Santana con su esposa Catalina de Irlos. Ellos llegan a Suta, actual territorio que conocemos como Sutamarchán, y allí le encomiendan a Fray Andrés de Jadraque la evangelización de los pueblos indígenas. Estos dos, Fray Andrés y Antonio, le piden a Alonso de Narváez que pinte un cuadro de la Virgen del Rosario. Pero como el lienzo en donde está pintando es más ancho que largo, el pintor recurre a una estrategia y es pintar a dos santos al lado y lado. Los dos santos patronos de las dos personas que le han encomendado el cuadro. San Antonio de Padua por Antonio de Narváez, Antonio de Santana, y Fray Andrés, que tiene como patrono a San Andrés Apóstol. El cuadro lo pinta entonces Alonso de Narváez y queda en una capilla pajiza, pero poco a poco el techo de paja se deteriora y el cuadro queda expuesto al sol y al agua, lo que hace que se deteriore impresionantemente y ya luego pues lo dejen prácticamente olvidado en Chiquinquirá, lo pasen allá a esa tierra de Chiquinquirá. Antonio de Santana muere y llega entonces a la Nueva Granada María Ramos, la esposa de uno de los sobrinos de Antonio de Santana, para darle el pésame a la viuda Catalina. María Ramos se da cuenta que en Chiquinquirá está olvidado este cuadro de la Virgen. Ella lo ubica en una capilla y el gran milagro se da el 26 de diciembre de 1856, cuando esta mujer, María Ramos, está orando ante el cuadro, se da vuelta para salir de la capilla y en donde una indígena que la acompañaba junto con su hijo se dan cuenta del resplandor que está emanando del cuadro y le hacen ver a María Ramos lo que está sucediendo. Ella se da vuelta, se arrodilla, reza ante el cuadro. El resplandor dura un día entero y luego ese resplandor se repite en 2 años, en 1588 y en 1589. Luego del milagro de la renovación, y aquí quiero hacer un énfasis en este punto porque cuando hablamos de la advocación de la Virgen de Chiquinquirá no nos referimos a una aparición de la nada, como tal vez hay otras advocaciones, como la de Fátima, sino que nos referimos a la renovación de un cuadro que pues estaba en unas condiciones deplorables y que luego del milagro adquiere sus formas, las líneas ya se pueden ver más claras y algo de los colores. En 1588 es tanto así pues lo que se empieza a hablar del milagro de la renovación que el arzobispo de Bogotá, don Fray Luis Zapata de Cárdenas, viaja al territorio para tomar el testimonio de María Ramos y de algunas otras personas que pudieron ver lo que sucedió con el lienzo. En 1588 también, entonces, el arzobispo erige la primera piedra
de lo que será el templo. Un templo al cual se traslada el cuadro en el año de 1812. Hay tres puntos, tres fechas también importantes dentro de esta historia del milagro de la renovación del cuadro. El Papa Pío XII, León XII, concede la fiesta litúrgica. El Papa Pío X luego saca un decreto donde permite la coronación canónica de la Virgen. Y ya luego, en 1919, en la Plaza de Bolívar, se corona a la Virgen como patrona y reina de Colombia. Esto respecto al contexto histórico. Pero vamos un poco a lo que es la iconografía en el cristianismo, porque la Virgen del Rosario tiene unos antecedentes por allá en el siglo XV, en donde la orden dominica acoge a la Virgen de las Misericordias como su patrona, una virgen que es representada como una mujer que está cobijando a la orden dominica bajo su manto. Y después se van dando unas representaciones en el tiempo. Recordemos también que los dominicos son abanderados y son uno de los principales, de las principales órdenes que promueven el rezo del rosario, esta devoción que nace por aquellos que no pueden y no saben el latín, que por tanto no pueden hacer los salmos del Salterio y que por eso reemplazan los 150 salmos con 150 Ave Marías. Que el pueblo cristiano poco a poco fue descubriendo esa riqueza inmensa en esta devoción, que no solamente es mariana, sino ante todo una devoción cristológica. Pero el hito de esta devoción a la Virgen del Rosario podríamos decir que está en la Virgen de las Victorias. Así fue llamada la Virgen a la que se le atribuyó la victoria del pueblo español sobre los musulmanes en la batalla de Lepanto. La Virgen de Chiquinquirá es una Virgen del Rosario, una Virgen que está cargando, del cual pende un rosario, y de la otra mano vemos cómo tiene pues, al niño Jesús, vemos que tiene una luna bajo sus pies, haciendo una referencia a esa mujer del Apocalipsis. Y vamos a entrar entonces ya a un pequeño análisis de la obra de Alonso de Narváez. Esta obra que empezamos a decir algunos datos muy interesantes. Esta obra tiene unos errores iconográficos que en su momento pues pudieron ser bastante complejos. Un primero tiene relación con los dos santos que acompañan a la Virgen, porque Alonso de Narváez hace una violación al orden de precedencia. Al santo principal, al personaje principal del cuadro, lo deben acompañar al lado y lado pues algunos santos, pero en el orden indicado. En este caso, en el santoral, priman los apóstoles sobre cualquier otro santo. Y ese personaje principal, en este caso un apóstol, pues debería estar ubicado a la derecha, no a la izquierda de la Virgen, como vemos que está sucediendo aquí. Alonso de Narváez pinta, por extraña razón, a San Antonio de Padua a la derecha de la Virgen y a la izquierda pinta a San Andrés Apóstol. Ya ahí tenemos entonces un primer error iconográfico. Tenemos un segundo, y es que hay una duplicación de uno de los personajes. Me refiero al niño Jesús, porque la Virgen ya está cargando en su brazo izquierdo al niño,
Pero San Antonio también tiene otro niño con el cual usualmente se le representaba. Y vemos un tercer error iconográfico en la palma que tiene en sus manos San Antonio de Padua. Porque la palma es la representación de los mártires. Si ustedes ven en un cuadro cristiano católico un personaje con una palma, eso significa que murió mártir. Pero en este caso, San Antonio de Padua no murió mártir. Murió muy joven, sí, a los 30 y algo de años, pero murió de muerte natural. Se le suele representar con el lirio de la pureza y no con la palma del martirio, con el cual Alonso de Narváez lo representó. Vamos a entrar en detalle entonces un poco en los personajes. Vemos a la Virgen María que está allí, su rostro por el mismo paso del tiempo está, pues, no se identifica claramente. Sus facciones no son muy claras. Vemos también que en su manto hay muchos puntitos. Eso es debido a que en algún momento se pusieron muchas joyas en el cuadro que luego se retiraron. Pero podríamos decir también que uno de los mayores daños que sufrió el cuadro fue en los últimos años, debido a la exposición a la luz eléctrica, que causó grandes dificultades a la misma conservación. Pasemos entonces a San Antonio. Su hábito franciscano conserva bien su color. Vemos aquí entonces los dos errores iconográficos de los que les he hablado anteriormente. Vemos el otro niño Jesús y vemos la palma del martirio. Vemos que se trata de un hombre relativamente joven, por eso no lo pinta con barba. Y vamos a pasar entonces ahora a la figura de San Andrés. Tiene como un madero. Es porque a San Andrés se le pinta de esta manera debido a que él murió mártir. Él murió crucificado, pero no en cualquier cruz, sino en una cruz en forma de X. También, pues, sus facciones son muy tenues y conserva, diríamos, un buen color en su manto. Vamos a ver entonces ahora una pintura mural muy interesante, que es más o menos de la misma época de el mismo cuadro de la Virgen de Chiquinquirá. Se trata de una pintura mural que está en Tunja. Si ustedes van a Tunja, ojalá puedan ir a la casa del fundador. Está ahí al pie de la catedral en la plaza central. Se trata de la casa de don Gonzalo Suárez Rendón. En el segundo piso, en la fachada del salón principal, se encuentra una pintura mural de la Virgen de Chiquinquirá. Lo que se pudo rescatar, ¿qué es? Es una parte de las facciones de la Virgen, de la cara de la Virgen. Se ve también una parte de San Antonio y la palma. Y de San Andrés sí no hay mucho, solamente hay un pequeño fragmento que diríamos corresponde al lado de donde estaría San Andrés. Pero es una representación única, me atrevería a decir, no solamente en Colombia, sino en el mundo, acerca de la Virgen de Chiquinquirá, ya dándonos muestra de la importancia que iba teniendo y de cómo iba extendiéndose la fama de este milagro del lienzo de la Virgen. Vamos a pasar entonces ahora a algunas representaciones sobre el lienzo. Vamos a ver esta primera, que es de Antonio Acero de la Cruz. Aquí hago pues un paréntesis explicativo. Entonces,
Ya vimos la obra original de Alonso de Narváez, ya vimos una representación única en su especie, una pintura mural, es anónima, y vamos a entrar a ver tres representaciones iconográficas sobre el lienzo. La primera de Antonio Acero de la Cruz, la segunda de la Escuela de Bernardo Vitti y la tercera de Gregorio Vázquez. En esta pintura de Antonio Acero de la Cruz es una pintura que está firmada y fechada. Él mismo dice, escribe ahí que la hizo Antonio Acero de la Cruz en el año de 1643. Es una pintura que conserva muy bien sus colores, es una pintura que muestra una mirada tierna en la Virgen María, inclina un poquito más la cabeza de la Virgen mirando al niño Jesús. Antonio Acero de la Cruz pues tiene una relación muy especial con estas tierras que ahora conocemos como Boyacá, puesto que él tiene un afecto hacia el desierto de la Candelaria, tanto así que incluso escribe algunos poemas en relación a la Virgen y a esta experiencia del desierto, en un manuscrito que se llama El desierto prodigioso y el prodigio del desierto. Vamos con otra representación que es también inusual respecto a las otras. Es de la escuela de Bernardo Vitti, este sacerdote jesuita que se asienta en el virreinato del Perú. Esta pintura trata de remediar dos errores iconográficos que comete el pintor del cuadro original, porque muestra a un solo niño Jesús, la Virgen entonces no está mirando hacia la izquierda, sino está mirando hacia la derecha, hacia el niño que tiene San Antonio de Padua en su libro, en el libro de los Evangelios, y a San Antonio se le representa allí en este cuadro con un lirio. Es un cuadro de mayor movimiento, no es tan estático como tal vez sí es el de Antonio Acero de la Cruz o el mismo original de Alonso de Narváez. Son figuras más alargadas y que expresan justamente esa dinamicidad. Vamos con el tercero, Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, que es uno de los grandes exponentes de la pintura en la colonia, en la Nueva Granada. Vemos un cuadro de unos colores pues pálidos. Gregorio Vázquez, que vive a finales del 17 y principios del 18, pinta este cuadro y lo hace respetando el cuadro original de Alonso de Narváez. Este cuadro Gregorio Vázquez lo pinta en el año de 1698. También es un cuadro firmado y fechado. Ahora vamos a pasar a los grabados, porque los grabados tienen una relevancia grandísima dentro de la colonia y dentro de la pintura que se da, porque muchas de las pinturas se empiezan a reproducir gracias a los grabados que hay. En este momento, en el siglo XVI, pues se empieza a poner en boga las reproducciones en grabados. Es una técnica pues de bastante detalle, porque el artista tiene que grabar, valga la redundancia, sobre metal el dibujo para luego en plancha ponerlo sobre papel. Vemos un primero de Juan Pérez. Este autor va a hacer el cuadro en el año de 1735. Pero miren cómo son aspectos que superan lo artístico y digo superan
porque no se quedan en meramente una obra de arte. Incluso dentro del contexto de la época no se podría hablar de una obra de arte. Eran cosas que hacían para la devoción. Tanto así que eran pues unos grabados en donde los vestían a los santos. Este es muy interesante, está en el Museo Colonial y vemos cómo entonces cada vestido de cada santo está con una técnica diferente. Pasamos a otro y es el de Francisco Benito de Miranda. Bueno, una cosa que me faltó es que el anterior, el de Juan Pérez, se hizo para una reedición que se da en 1735 sobre la historia de la Virgen de Chiquinquirá. Este de Benito de Miranda, que es un personaje pues muy importante, es un grabador de la Casa de la Moneda en España y llega aquí a la Nueva Granada en 1752. Hace este grabado en el año de 1791 y lo hace para el virrey Espeleta. En el siglo XIX es donde ya se le decora con algunas lentejuelas que vemos nosotros aquí, tiene algunas de esas de la época. Y luego de eso, pues vamos a mirar algunos anónimos, algunas representaciones anónimas que se dan del cuadro de la Virgen de Chiquinquirá. El primero, se podría decir que tiene pues un aire quiteño, es de muy buena factura, en donde San Antonio de Padua tiene su rostro, es una mirada tierna, incluso se le puede ver una pequeña sonrisa firme. Vemos también otro en donde aparecen más santos, en donde el pintor juega con la perspectiva, porque no solamente pone a San Andrés y a San Antonio, sino que pone a otros dos santos más. Esto dejándonos ver las devociones de la época colonial. Y digo que juega con la perspectiva porque entonces la solución que le da para poner a otros dos santos son la tierra, como dos montañitas que ustedes pueden mirar allí. Uno de esos santos, de los cuales hay una devoción grandísima en esa época, es San Isidro Labrador. Y vamos a terminar ya esta sección con un exvoto. Un exvoto es una representación pictórica sobre algún milagro que algún santo hace. Entonces la gente le pide alguna gracia especial, en este caso a la Virgen de Chiquinquirá, y en acción de gracias a ese milagro que la Virgen me hizo, yo mando a pintar algo muy sencillo que me represente el milagro que sucedió. Esto entonces quisiera referenciarlo porque ustedes ven ahí como una mujer con tres hombres, hay otro en el suelo y allí entonces la misma inscripción que sale nos deja ver entonces de lo que se trata, el milagro que está relatando. La leyenda explica que, habiendo sido asaltada la casa de Agustín Quincho, unos ladrones, y habiéndole robado ya su dinero y ropa que tenía, lo han sacado fuera del aposento y le han pegado un lanzazo que le atravesaron con otras tantas puñaladas, hasta que murió y luego han cogido a su esposa Salomé Leandro a ejecutar lo mismo. Esta, como siempre, devota de Nuestra Señora de Chiquinquirá de Alto, luego que la invocó tuvo lugar a escapar, aunque la buscaron, no la hallaron. Este caso sucedió el día 4 en la noche, como a las 11, en su estancia del pueblo de Soracá, el año de 1839. Vemos por eso entonces allí en el exvoto pues al hombre tirado en el suelo, al esposo de esta mujer, vemos cómo pues ella está ahí en medio de estos dos hombres que están haciendo el daño y arriba como intercesora
la Virgen de Chiquinquirá en medio de San Antonio y de San Andrés. Esto, y con esto quiero terminar, esto nos muestra la devoción del pueblo cristiano a la Virgen, cómo el pueblo ha sentido a lo largo del tiempo su protección maternal. Y esto representado desde pintores insignes de la época, como un Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, y con grabados de españoles pues muy ilustres en el tema, como también las representaciones más sencillas del pueblo humilde. Esto nos muestra entonces pues solamente algunas de las muchas representaciones que pueden haber en la historia del arte sobre la Virgen. Esperamos que sea de su agrado y los esperamos en otro próximo video.